Entonces, continuando, allá la solución general de la ecuación diferencial y doble prima más 6y prima más 12y igual a cero. En términos muy sencillos, pasar esta ecuación diferencial al tratamiento del álgebra nos quedaría en una ecuación característica m cuadrado más 6m más 12 igual a cero. Si lo solucionamos por la ecuación cuadrática nos quedaría menos 3 más o menos la raíz de menos 3. En este caso, vamos a tener que el valor de alfa, va a ser igual a menos 3 y el valor de beta va a ser igual a 3. Miremos otro ejemplo de ecuaciones características con raíces repetidas. Resolver la ecuación diferencial y doble prima más 4y prima más 4y igual a cero. Sujeta a las condiciones iniciales, y de 0 igual a 2 y y prima de 0 igual a 1. De la solución a la ecuación característica, pues simplemente la vamos a pasar de una ecuación diferencial eh, a un tratamiento algebraico. Me quedaría m2, 4m, 4 va a ser igual a 0. Aquí simplemente lo hicimos por factorización y nos quedaría m más 2 elevado al cuadrado e igual a 0. Esto nos da como consecuencia que tiene dos raíces reales, m es igual a menos 2 repetidas. Luego la solución general, ¿cuál va a ser? Entonces habíamos dicho que y va a ser igual a c1 a la menos 2x más c2x, que es lo que diferencia a la menos 2x. Ahora bien, como tenemos unas condiciones iniciales, eh, fijémonos y aquí vamos a tener algo en cuenta, y es que si tengo una ecuación de orden 2, para hallar las constantes C1 y C2, mínimo debo tener dos condiciones iniciales, uno en términos de y otros en términos de y'. Es así como nosotros vamos a empezar diciendo que y de 0 va a ser igual a 2. Entonces, eso simplemente es cuando y es igual a 2 y cuando x es igual a 0. Reemplazamos nuestras y por 2 y nuestras x las vamos a ir reemplazando por 0. Acá fijémonos algo muy sencillo. 2 por 0 pues me daría 0 y e elevado a la 0 nos va a dar el valor de 1. Igualmente pasa de esta forma. 2 por 0 pues me daría 0, ¿cierto? Y e a la 0 me daría 1. En ese momento, pues digamos esta parte del sumando no nos interesaría porque x vale 0, lo cual se me anularía inmediatamente. Lo que sí me interesa es que directamente miramos que C1 va a ser igual a 2. Ahora, tenemos nuestra segunda condición inicial. Tenemos que y' es igual a 1 eh, cuando x pues va a ser igual a 0. En esos casos pues simplemente vamos a reemplazar, pero vamos a reemplazar en y'. Es decir, que si nosotros tenemos una solución de y, lo que nos va a tocar es simplemente derivar esta y para tener una respuesta. Si nosotros muy juiciosamente lo hacemos, pues vamos a tener que la y inicial era c1 elevado a la menos 2x más c2x a la menos 2x. Y la derivada sería y' es igual a menos 2 c1 a la menos 2x más c2 factor de menos 2x a la menos 2x más a la menos 2x. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a decir que y' es igual a 1, reemplazamos y vamos a decir que todas mis x van a ser igual a 0. En este caso sería 0, 0 y 0. Teniendo este como 0, pues automáticamente vamos a decir que esto pues obviamente me va a dar 0, ¿cierto? Y tendríamos que C2 multiplicado por 1 pues me va a dar C2. Aquí C1 recuerden que ya la teníamos, es la conclusión anterior, C1 me vale 2, por eso aquí C1 es reemplazado por 2. Y entonces tendríamos pues básicamente 2 por 2 me daría menos 4
Menos 4 por uno pues me seguiría dando menos 4. Y ese menos 4 va a pasar al otro lado. Y me quedaría 5 es igual a C2. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi solución? Nos devolvemos a mi Y. Ya tenemos el valor de C1 y ya tenemos el valor de C2. En términos generales, pues lo único que me va a tocar hacer es reemplazar C1 y C2, que eran los que no conocíamos. Entonces Y va a ser igual a 2e a la menos 2x más 5xe a la menos 2x. Y pues esta va a ser la solución de mi ecuación diferencial homogénea. Ahora pasemos a las ecuaciones diferenciales no homogéneas, que como le habíamos dicho, conceptualmente quiere decir que si yo tengo una ecuación y' más hy' más by igual a fx y ese fx es diferente de cero, estamos hablando de una ecuación no homogénea. En este caso, para pensar la solución, se debe mirar que la solución y tiene dos partes. Una parte la que vamos a llamar solución general o solución homogénea y otra la que vamos a llamar solución particular. La solución homogénea es básicamente tomando la ecuación y haciendo mi f de x igual a cero. ¿Listo? Es decir, vamos a hallar esta parte de la solución de la ecuación en términos, o mejor dicho, pensado como si fuera una ecuación homogénea. Y esta y, pues sí vamos a tener en cuenta en donde el valor de fx. ¿Listo? Al finalizar lo que vamos a hacer es unir la solución general con la solución particular. Y pues esto es algo que nosotros vamos a llamar métodos de coeficientes indeterminados. ¿Por qué se llama así? Entonces resulta, puesto que ya tenemos las herramientas para hallar y de h, que era la homogénea, es decir, todo el tratamiento matemático que realizamos antes de empezar no homogéneas, ahora vamos a enfocar nuestro estudio a la forma de hallar una solución particular a la cual nosotros llamamos y de p. En este caso, y de p es igual a f de x. Y eso va a ser muy importante porque resulta que nosotros en coeficientes indeterminados, efectivamente, no vamos a conocer los coeficientes, pero de entrada nosotros sí conocemos cómo va a ser la forma de esa solución particular. Fíjense que si aquí tengo un polinomio, en este caso 3x al cuadrado, mi solución tiene que ser un polinomio. En el segundo caso, si yo tengo un f de x de la forma x a la x, pues resulta que eso va a ser una salida como ax e a la x más b a la x. Entonces fíjense que lo mismo que está entrando o que entra, llamémoslo así dentro de la ecuación diferencial, asimismo va a ser la salida o la solución. Fíjense que aquí, en este f de x, vamos a tener pues un polinomio, ¿cierto? Y vamos a tener una función trigonométrica en términos de seno. Aquí lo que vemos en la salida es que efectivamente cada vez que tenemos una función trigonométrica, nos tiene que salir una función trigonométrica. Y el polinomio pues también tiene que ser una salida de polinomio. Entonces fíjense, aquí tengo dos funciones, son diferentes, pero mi salida tiene que ser en concordancia con mi entrada. Entonces polinomio, polinomio, ecuación trigonométrica, función trigonométrica, disculpen, y tengo una salida trigonométrica. Esta tablita que yo les presento acá, pues va a ser muy importante en los términos de cómo entender cuál es la entrada y cuál va a ser la salida de mi ecuación diferencial. Vamos a colocar esto en contexto. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, hallar la solución general de la ecuación y' menos 2y' menos 3y igual a 2 seno de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer